y Dios te bendiga. Estamos felices y contentos que una vez más puedas conectarte con nosotros a través de este medio. Te felicitamos, nunca nos cansaremos de felicitarte por ese esfuerzo que tú haces cada domingo, cada discipulado, en cada oración, de estar conectado con tu cobertura. Así que nosotros hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, en el cual vamos a dedicar nuestro pensamiento y nuestro corazón al entendimiento de las Escrituras. Pero antes, como de costumbre, como siempre lo hemos hecho, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para dar apertura al servicio que corresponde hoy domingo. Ahora el templo eres tú, el templo y morada del Espíritu Santo, donde se concentra la palabra, la adoración, eres tú. Así que yo te invito con toda la seriedad, con todo el honor, la disciplina y la reverencia, allí de decirle a tus familiares, me imagino que ya has apartado tu sitio, un aposento donde les puedas decir, bueno Señor, este espacio es tuyo, este momento es tuyo. Vamos a cerrar nuestros ojos y mientras esta adoración suena, mientras esta alabanza inunda nuestros oídos, vamos a orar. Yo quiero orar contigo antes de comenzar a adorar como de costumbre lo teníamos, orar contigo con la iglesia, abrir nuestro corazón. Señor, entro por tus puertas con acciones de gracia, por tus atrios con alabanza, alabándote, bendiciendo tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús ahora abrimos el corazón, abrimos la mente, abrimos nuestro espíritu, para que en el reposo, en la tranquilidad de nuestra casa, tu palabra vaya tomando raíces cada día más y más. No somos, Señor, como los que duermen, no somos, Señor, como los que han olvidado tu pacto. Señor, estamos decididos y determinados a obedecerte, a ti, Señor, para siempre. Señor, abro mi corazón, abro mi mente para adorarte, para glorificarte. Aparto este tiempito, estos minutos para ti, para honrar tu nombre, para adorarte, para inquirir en tu santo templo. Tú eres mi anhelo, eres mi deseo. En el nombre de Jesús, Señor, ahora te adoramos en un solo espíritu, en un solo pensamiento, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con esta maravillosa alabanza. Viene a atropellar y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar
vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Firme estoy en tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Firme estoy en tu Dios te bendiga, Oasis. Bendiciones a todas las personas que han hecho el esfuerzo de congregarse hoy en su casa, de abrir su corazón, abrir su mente a escuchar la palabra. Nunca nosotros estamos admirados, nunca nos vamos a cansar de felicitarte por este gran esfuerzo y determinación. Y hablando de determinación, tenemos una palabra especial para ti, para la iglesia, para los que están batallando y resistiendo en esta gran batalla mundial en la cual todos estamos pasando en diferentes situaciones, hogares, la misma circunstancia. Pero sin embargo, Dios siempre en cada tiempo, en cada dispensación de cada proceso, Dios reserva un remanente y reserva una palabra específica para que sus propósitos sean cumplidos. Quiero que te vayas a Josué capítulo 11. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Josué, voy a darte un tiempito. Josué capítulo 11. Desde el versículo 1 al versículo 15. Y dice así: Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensajero a Jobab, rey de Madón, rey de Sinrón, el rey de Aksaf, y los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Sinerec, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo y al que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todo su ejército, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa, y al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó el mismo tiempo a Azor y mató y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respire. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ella, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado.
pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlo, sin dejar alguno con vida. Versículo clave, versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Lo quiero volver a leer. Dice así, versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Hoy quiero hablarte de la obediencia trascendental. Estaba leyendo este capítulo en las Escrituras y se me hizo imposible traer a la mente nuestra situación país como Venezuela. Y me di cuenta de que el pueblo de Israel llevaba un propósito, pero Dios, a pesar de que otras naciones se juntaron contra Israel, a pesar de que otras naciones tomaron un consejo para atacar a Israel, para bloquearla, para asediarla, Israel era un pueblo pequeño y era tanta gente. Yo quiero resaltar este detalle. Cuando tú empiezas a analizar los libros de los jueces, sobre todo en los libros donde narran guerra, hay números especificados, 25.000 personas de a caballo y todo esto, y hay cantidades, 7.000 hombres a caballo en guerra, eran tantos carros, eran tanto esto. Era tanta cantidad de personas que la Biblia no narra el número en esta cita de cuántas personas o cuántos guerreros había y cuántos carros habían para atacar a Josué o al pueblo de Israel. Y me sentí identificado, y más allá de todo esto, el versículo 15 se me resaltó al espíritu y pude entender de que Josué fue muy determinante, muy decisivo, muy radical en obedecer exactamente lo que Moisés había mandado, porque tenía plena fe de que eso era lo que Dios había determinado. Y por eso quise resaltar este tema, obediencia trascendental, o la obediencia trascendental. Muchas veces nosotros en la iglesia hemos hablado, hemos instruido, hemos tenido clases acerca de obedecer, que es mejor que los sacrificios, y digamos que ya tienes una vasta biblioteca de lo que se quiere o lo que se refiere a la obediencia. Pero la obediencia de Josué no solamente era obedecer momentáneamente o el decreto, o el edicto que había escrito Moisés. Su obediencia trascendía por generaciones. Y los detalles que narra esta escritura, si lees el capítulo anterior y el anterior, 2 capítulos atrás, Josué es el versículo muy famoso que dice que se detenga el sol, que se detenga la luna en Gabaón, y se detuvo el sol. Sabemos que se detuvo fue el tiempo, la tierra, y le dio tiempo de derrotar a los enemigos. Hay muchos detalles. Después de eso, la Biblia empieza a narrar las diferentes naciones que cayeron bajo el liderazgo de Josué y por supuesto bajo la bendición de Dios. Y después que narra como cosas consecutivas esas naciones, se detiene el escritor y se detiene, digamos, ese orden cronológico, como que dice, como pasar por alto detalle, y la Biblia enmarca este espacio, este detalle, nombró detalles en este capítulo. Me sorprendió y me detuve allí porque empecé a leer como consecutivamente y vi que la Biblia, como quien dice, bueno, se derrotó estas naciones, se derrotó esta, fulana, y Josué lo hizo así. Entonces estoy leyendo consecutivamente y me hice la pregunta, ¿por qué la Biblia o el Espíritu Santo se detiene en
en esta escritura, en esta historia, y estas otras naciones que derrotó Josué, no había detalles que nos edificaran. Solo el Espíritu Santo lo sabe y nos resalta cuál era el propósito de dejar en manifiesto la bendición y el código divino con que hoy Dios nos bendice. Ahora, cuando nosotros ministramos, cuando leemos las escrituras de cómo Josué mató a todas estas personas y no dejó a nadie con vida, si lo leemos a unas personas nuevas creyentes, que tenemos nuevos creyentes escuchándonos hoy domingo, le damos la bienvenida a esta gran familia, nos sentimos regocijados, a estos nuevos bautizados que están recibiendo discipulado, sean bienvenidos en medio nuestro. Me imagino que ellos se preguntarán, Dios mío, pero ¿por qué Dios fue tan sanguinario, fue tan radical? ¿Cómo es posible que hayan matado mujeres y niños sin dejar a nadie con vida? Entonces la respuesta está en esto. Cuando Dios se decepciona de la humanidad y decide raer la humanidad con el diluvio, Dios le hace una promesa a Noé, le dice, nunca más raeré o castigaré al hombre con agua. Lo dijo con agua. Pero sin embargo, Dios se ha encargado de que siempre sus hijos heredarán la tierra. Él su palabra no lo puede violar. En otras palabras, Dios prometió no raer nunca más al hombre con agua, pero se encarga de que en cada dispensación solamente, y Jesús lo dijo, los hijos de Dios, los obedientes, heredarán la tierra. Entonces Dios se encargó en estas dispensaciones de tomar algunas naciones y de ponerle fin a su crecimiento social, de ponerle fin a su crecimiento emocional, filosófico. Se fueron a otros dioses. ¿Por qué Dios es tan severo? No se te olvide de que todas las naciones salieron de Adán. Todos, tanto Adán como sus hijos, como Set, como Noé, todos ellos recibieron el mismo mensaje de salvación, el mismo mensaje del Creador, que hay un Creador, el mismo mensaje educacional. Y Dios, al ver que solamente Noé guardó ese mensaje, decidió eliminar a todo pensamiento impío y dejar fructificar ese buen árbol que era Noé con el mensaje de su palabra. Pasaron los años y volvió a ocurrir lo mismo, pero Dios prometió no volver a castigar la tierra con agua. Entonces, lo que Dios usaba en ese tiempo, en esa dispensación, era levantar una nación contra otra para raer la maldad de la nación desobediente. Entonces, no era que era un Dios malo, sino que Dios necesitaba sostener la promesa de que los justos heredarán la tierra y los injustos de repente serán desarraigados. Entonces, al entender esto, podemos entender de cuán importante es la obediencia. La obediencia es como el oro. Todo el mundo es difícil de conseguirlo. Todo el mundo lo quiere. Es difícil de conseguirlo. Y todo el mundo lo aprecia, pero es muy difícil obtenerlo. Y muchos de nosotros nos encanta trabajar con gente obediente. Cuando tenemos equipo, cuando tenemos empresa, buscamos obediencia y eficacia. De no perder tiempo en discutir, de no perder tiempo en convencer una mentalidad antagónica o contraria a tu propósito. La desobediencia trae retraso. La desobediencia trae rencor. La desobediencia trae amargura. La desobediencia trae atraso. De manera que una persona desobediente, una generación desobediente, obstinada en hacer las cosas como él quiere o como él cree que es correcto, le trae atraso a la humanidad. De manera que nosotros hoy en día vamos a resaltar esta cualidad, vamos a estudiar muy de cerca por qué Dios, el Espíritu Santo, deja Josué capítulo 11, la enseñanza del rey de Jabín. Jabín, que busqué la palabra en el original hebreo,
interesado por qué Dios deja este capítulo, por qué resalta detalles de este rey y no de los demás reyes que estaban atrás. Y Jabín significa Dios percibe, lo que Dios percibe. Entonces, si Dios percibió un pensamiento, ¿qué percibió Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué percibió Dios en este capítulo que nosotros no hemos percibido? ¿Qué percibe Dios en este lugar? ¿Qué percibe Dios en este escrito, en esta historia que yo aún no he percibido? Entonces, lo más interesante es que Dios, a medida que le da las órdenes a Josué, Josué se encarga de no cometer los mismos errores o de no permitir que el pueblo de Israel cometa los errores de retroceder, cometa los errores de no cumplir y desobedecer a Dios. Josué había entendido que el obedecer a Dios desde el principio hasta el fin, que de sostener la obediencia le trae la bendición. A pesar de todos los conflictos, de todas las guerras, de todas las batallas, el versículo 15 nos resalta de que Josué podía entender que si él se determinaba a obedecer, esa determinación le garantizaba la victoria. Y este es el principio que queremos resaltar. La determinación de obedecer te va a garantizar la victoria. Así que la obediencia trascendental es más efectiva que lo convencional. ¿Qué es lo convencional? Lo convencional es lo que todo el mundo usa. Lo convencional, la palabra dice convención, de lo que todo el mundo está convencido, de lo que todo el mundo le agrada. Es más, yo busqué la palabra convencional y dice así, es un adjetivo que resulta o se establece por convenio o por acuerdo general. O sea, todo el mundo está de acuerdo con eso, todo el mundo le parece bien eso. Entonces, la obediencia o la obediencia trascendental es más efectiva que lo convencional. Y hoy vivimos un siglo en que todo el mundo prefiere lo convencional que obedecer trascendentalmente. Obedecer un principio antiguo, obedecer la Biblia es anticuado, no es convencional. Que en este siglo ahora obedecer la Biblia es para viejo, no es lo convencional, no es lo que se usa, no es lo que está de moda. Obedecer algunas cosas de las escrituras, eso es de la vieja generación, del antiguo siglo, no es convencional, no es lo que está de moda, eso ya no se usa, esto es un nuevo siglo. Y en realidad nosotros hemos sido desobedientes. Cuando digo nosotros, hablo de la generación actual. Sin embargo, en medio de una generación desobediente, Dios siempre reserva un remanente. Y nosotros hemos venido ministrando y predicando y celebrando a ese remanente que Dios está reservando, purificando en esta zaranda mundial que Dios está pasando en su pueblo. Y cuán importante es conseguir y conocer de que hoy en día, ahí, detrás de esa pantalla, hay gente obediente. Hay gente que no se guía por lo convencional. Hay gente que no se guía por lo que está de moda, sino que su obediencia es trascendental. La moda o lo convencional te garantiza aceptación actual, pero la obediencia trascendental te garantiza eternidad. Yo no sé si puedes retroceder este video, pero quiero repetir estos tres principios. Hay tres principios que te voy a dejar antes de avanzar. Número 1. La determinación de obedecer te garantiza el vencer. Número 2. La obediencia trascendental es más efectiva que lo convencional. Número 3. La moda o lo convencional te garantiza aceptación actual, pero la obediencia trascendental te garantiza la eternidad. Es curioso, el rey Jabín, su nombre Jabín significa Dios percibe.
Pero Dios percibió en Javín, a pesar de que tenía este nombre muy bonito, percibió Dios en la intención de Javín, en el corazón de Javín. Lo que Dios percibió de toda esta generación fue desobediencia. Sabemos de que Josué venía de derrotar a Jericó y de los muros de Jericó salvó a Rahab la ramera. Eso quiere decir que todas estas naciones escucharon de lo que Josué le había hecho a las demás naciones y tuvieron la opción del arrepentimiento o de ayudarlos o reconocer de que ellos son pueblo de Dios y ellos se desviaron del camino y abrirle paso al pueblo de Dios. Pero decidieron resistir y obstinarse y en no creer en las señales y prodigios magníficos con que Dios le abría paso al pueblo de Israel. De manera que esas señales y esos milagros no causaron convencimiento en ellos, sino que endureció su corazón a la desobediencia. Entonces Dios percibió en Javín cuando desobediencia. Si retrocedes o si te vas allá a la lectura, Josué capítulo 11, Javín hace 3 cosas. Vamos a ir un poquito más rápido. Javín hace 3 cosas. Yo le llamé los 3 principios oscuros de la desobediencia. Javín, el rey, primero nombra a algunos reyes o nombra a algunos mensajeros que fuera a comunicarle a los reyes vecinos de que había un pueblo llamado Israel que había hecho estas cosas con los demás reyes y empezó a buscar alianza, a reunirse un gran ejército. Número 1 fue, si quieres vamos al versículo 1. Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió un mensaje a, número 1, Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, A-C-S-A-F, Aksaf. Y conseguí que Aksaf significa veneno o trampa. Y Javín prefirió acudir a la trampa. La desobediencia te lleva a acudir a la trampa, a la mentira o al veneno. Asap significa el veneno o trampa. Después que Javín se involucra con estos reyes a planificar una trampa, se va a las regiones de Dor, que significa, y todas las regiones de Dor se reunieron con él. Fueron 3 elementos importantes que hizo Javín, que significa Dios percibe. En otras palabras, Dios nos está diciendo entre líneas, percibe lo que yo destruyo y percibe lo que yo bendigo en esta escritura. Y después que se va a Aksaf, que significa el veneno o truco o trampa, se va a las regiones de Dor. Dor significa generaciones y se encuentra en el original hebreo en plural, generaciones o lo gregario o lo viral. Después que se va y convence a las generaciones a todas las regiones de Dor, que significa generaciones, dice que lo espera en el lago o en el mar de Merón, que significa lugar elevado. No sé si lo estás captando. En otras palabras, el veneno o el truco de la desobediencia es hacerte sentir superior a la dirección. Cuando una persona empieza a tener en su corazón un sentimiento de desobediencia, de que no le parece correcta o a él, a su criterio, no le parece efectiva la dirección de un líder, esta persona va a acudir
número 1, al veneno. ¿Qué es un veneno? Es una trampa que Satanás le coloca a él de alimentar su estado sentimental. Y una de las cosas primordiales de la crítica y de la desobediencia, la crítica tiene una trampa. El veneno o la trampa de Satanás en alimentar ese espíritu crítico es que la crítica te hace sentir superior a una persona aun cuando tú no conozcas esa área. Si yo no conozco de pedicure o yo no conozco de electricidad y simple y llanamente me cae mal la persona que elabora la electricidad, la crítica me hace sentir superior, como que aunque yo no conozco de la materia, pude resaltar su error, pude conseguir su falla y a raíz de esa falla magnifico esa falla y me hace sentir en un instante, aunque no es la realidad, más alto que él. En otras palabras, mis pensamientos, mis sentimientos están diciendo, aunque no conozco de la materia, aunque no ejerzo y no fui llamado, con solamente dedicar un momentico mi pensamiento, pude ver lo que tú no pudiste ver. Pude percibir lo que tú no pudiste percibir. En otras palabras, humanamente soy superior a ti. Ese es el veneno de la crítica, ese es el veneno de la desobediencia. Y Jabín acude a este veneno, a llenarse y a rodearse de consejos de que este no era el pueblo de Dios, a llenarse de mentira. Y mira el mapa, mira cómo trabaja Satanás. Lo que Dios percibe es que este rey se llenó de malos consejeros, de mentira y de veneno. Después reunió y convenció a las regiones de Dor, en otras palabras, convenció a toda esa generación de esa rebelión y de esa mentira. Estaba haciendo como el papel de Satanás. Y por último, a toda esa generación y a toda esa mentira los llevó a las regiones de Marón, que significa lugar alto o lugar elevado. En otras palabras, aunque el veneno y la trampa corrompa generaciones y llegas a lugares altos, tu obediencia trascendental te asegurará la victoria. Te lo voy a repetir. Aunque el veneno o la trampa llegue a tocar las generaciones de tu actualidad, tu obediencia a la palabra te asegurará cualquier victoria. La clave es la obediencia. Toda una generación pereció ante los pies de un remanente obediente. Y yo estoy conmovido, impresionado, cómo Dios rápidamente le dice a Josué, no temas, porque mañana a esta hora yo entregaré muertos a estas personas, a toda esta generación, a tus pies, simplemente por la obediencia. Y el versículo 15 es revelador. Tú puedes entender que era tanta la gente, tanto los carros que estaban en contra de Josué, que no había número que lo describiera. La Biblia dice, como la arena del mar. Impresionante la cantidad, la muchedumbre que había. Dice la Biblia que fue Jehová que los entregó en manos de Josué, y así fue. Y lo que resalta el Espíritu Santo al final de las Escrituras, en el versículo 15, es que Josué se propuso a obedecer lo que Moisés le mandó, porque eso se lo mandó Dios. O sea, Moisés obedece a Jehová y Josué obedece a Moisés, creyendo y teniendo la firmeza que era la obediencia que le iba a garantizar la victoria. Y fíjense, y Dios le pone, como quien dice, vamos a llamarlo criollamente, una conchita de mango. Le dice, después que tú los venzas, vas a quemar a fuego
vas a desjarretar los caballos, los dejarás libres, pero vas a quemar a fuego todos sus carros, todo lo que ellos habían armado. ¿Qué significa esto? Sabemos que Dios rechaza más adelante a Saúl por no hacer esa clase de cosas. Vence un ejército, Dios le dice mata hasta los bueyes, mata todo, pero Saúl no lo hace. No sigue lo trascendental, no obedece trascendentalmente como el patriarca José lo hizo cuando conquistaba la tierra. Y a raíz de eso, Saúl es rechazado como rey y ungen a David. Es una historia que todos conocemos. Y es tan importante obedecer en estos detalles porque Dios le estaba diciendo a Josué con que él desjarretara los caballos y quemara los carros. Le estaba diciendo a Josué, de la manera en que ellos llevan la guerra, no será tu manera. Que el pueblo de Dios no aprendiera la forma y la manera en que ellos habían especializado o las estrategias que habían usado para el arco, para la flecha o para los carros. Aún la manera, aún la forma, aún los planos de esa gente trabajar, Dios los había mandado a quemar a fuego. Y esto me deja un mensaje muy profundo. ¿Cuán serio Dios ve la desobediencia? La desobediencia es tan fuerte que Dios en el pasado, antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, así un niño no tuviera conciencia de lo que estaba pasando alrededor, lo mandaba a desarraigar por simple y llanamente no tener en su espíritu o no tener, digamos, en su generación alrededor instrucciones de obediencia. Y cómo toda una generación perdió la vida por simple y llanamente no tener un espíritu obediente. En este siglo estamos viviendo días fuertes, días oscuros. En la televisión encuentras bombardeo de que lo trascendental, ¿qué es lo trascendental? Lo único trascendental que ha trascendido es la palabra de Dios. Todo lo demás es arqueología e historia, pero lo trascendental es la palabra de Dios. Y cómo actualmente la generación se ha levantado en contra de la ley de Dios. Dios ha reservado un remanente fiel, Dios ha reservado un remanente que ama su presencia. Pero lo que encontramos aquí prácticamente es una profecía de lo que ocurrirá en el Armagedón, en el Apocalipsis ocurrirá lo mismo. Satanás convencerá a generaciones con su veneno y los pondrá en un lugar alto para hacerlos sentir que tienen la razón. Entonces, quiero concluir con estos 3 principios. Número 1, el truco del veneno. Número 2, convencer generaciones, que es las regiones de Dor. Y número 3, Merón, lugar elevado. Entonces, el truco de veneno, el truco de la desobediencia, es hacerte sentir superior a la dirección. Nunca se te olvide que aunque la dirección sea arcaica o la dirección sea un poquito antigua, el sentido espiritual, la intención moral, la intención de amor nunca se ha perdido. Y quiero felicitar en esta batalla. Hoy hay mucho Josué en las casas. Hoy hay muchos Josué predicando, muchos pastores, muchos ministros, muchos Josué dirigiendo al pueblo en este ejército. Y hemos entrado en una dimensión, en un plano que es el tecnológico, en internet. En este plano de internet, en esta plataforma, hay millones incontables convencidas de un veneno que te van a hacer diferir del pensamiento de tu pastor o de tu Josué de ese tiempo. La crítica, el pensamiento crítico que te hará sentir por un momento superior al criterio pastoral. Otra vez lo mismo, otra vez con el mismo cuento. Eso ya yo lo sé.
como lo veníamos predicando el domingo pasado. No hay un espíritu enseñable. Si tú en esta plataforma, en este tiempo que ahora tienes que enfrentarte a la muchedumbre, al veneno y a la generación envenenada que hay en estas plataformas, si te mantienes determinado a obedecer, si tu determinación a obedecer la palabra de Dios, no importa cuánto cueste obedecer, cuánto duela, cuánta tristeza pueda ocurrir a tu carne, Dios te va a garantizar cualquier victoria espiritual que tengas en tu espíritu. No sé qué batallas tú tengas en tu interior, en tu mente, en tu corazón, en tu trabajo. Lo único que te va a garantizar la victoria es la obediencia trascendental. De que cuando aperturen las iglesias y las congregaciones, estés tú allí presente, resistiendo a lo convencional. Quiero dejarte unas citas. Josué capítulo 1, versículo 17. Esto fue antes de estas victorias. Quiero que observes la determinación de estos pueblos. Solamente voy a nombrar el versículo y lo voy a leer. No lo vamos a expandir. Dice, Josué número 1, 17, dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Otra cita, Josué 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Primera de Samuel capítulo 1, versos 15-22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Escuche, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, que los diezmos y la ofrenda. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuán importante es para nosotros, el pueblo de Dios, tener la determinación de obedecer. ¿Qué es una determinación? La determinación es decidir de corazón y de mente llevar el objetivo que Dios te ha dado. Imagínate que subes a un monte alto, se te dañó el zapato, pero estás determinado a subir, te enrollaste con un trapo o algo y a mitad del camino se te va el otro zapato, entonces agarraste monte, pasto y te lo pusiste como suela y seguiste caminando. Cuando tú tienes determinación, los obstáculos te dan ideas. Cuando tú tienes determinación, la resistencia te abre la mente, te facilita el emprendimiento a llevar esa tarea. Es muy diferente cuando una persona no tiene determinación a obedecer. Cualquier detalle lo descontrola. Cualquier detalle lo desanima. Cualquier circunstancia le bajan los ánimos. Porque no tiene la determinación de obedecer. Recuerda lo que Dios le dijo a Gedeón cuando llevaba muchas personas. Probó la determinación de ellos, de quienes tenían sed de ir a la batalla, de quienes querían sacrificarse por Dios. Les pidió que redujera el número y aún el número era grande y les puso otro detalle. El que bebiera agua arrodillado o agachado no va a la guerra. Tenían días, horas caminando. Solamente el que de verdad tenía el deseo de ir a la batalla se quedaría con la bendición. Hoy por hoy tenemos una batalla, tenemos un pensamiento, tenemos una determinación de obedecer a Dios. Y este mensaje, cuando lo leía en mi casa, me sentí privilegiado en pertenecer a la familia Oasis. Porque en la familia Oasis hay gente con determinación. Están determinados a obedecer. Tienen una obediencia trascendental. Y por cuanto tu obediencia
no ha sido a la pastora, no ha sido a mí, sino ha sido trascendental, sino a lo que Dios ha mandado. Por cuanto has prestado tu oído en escuchar y en conectarte solo con la bendición, con tu pastor, con tus padres, con tu familia, y no acudir el oído a diferentes corrientes o al veneno o a la muchedumbre o a las regiones de Dor, sino que tu determinación fue lo que decía la palabra o lo que dice en la palabra del Señor Dios hoy. Esa es la única palabra que yo te vengo a decir. Dios te garantiza la victoria por cuanto has determinado a obedecer. Te bendigo, Oasis. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que estos principios, que tú puedas deducir los principios de una persona desobediente y el único principio de una persona que, como Josué y su pueblo, en determinarse a obedecer. Sabemos que estamos viviendo días duros, estamos viviendo días fuertes en que tal vez el congregarnos se nos ha hecho difícil, el predicar se nos ha hecho difícil, pero tenemos una generación determinada a dar la palabra. Tenemos una generación determinada a adorar a Dios. Estamos admirados y celebramos esa virtud, ese don, ese fuego que hay en ti. Quiero anunciar que el domingo que viene vamos a tener la Santa Cena, vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero que prepares tus elementos, ya sea un juguito de uva, sobre todo tiene que ser de sabor a uva, que represente el fruto de la vid, un pedazo de pan, de galleta, lo tengas allí a la mano antes de empezar el servicio, porque vamos a celebrar y a ministrar la Santa Cena del Señor. Así que quiero que te reúnas con tu familia, o si estás solo, no importa, recuerda de tomar fotos, mandarlas por el grupo para celebrar estas personas que resisten y obedecen la palabra del Señor. Vamos a orar para así nosotros concluir esta administración y que así tú puedas seguir con tus actividades en bendición y en cobertura este día. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Celebramos el poder de la determinación de esta iglesia. Celebramos el poder de la obediencia. Celebramos, Señor, la determinación que tiene tu pueblo al escuchar tu palabra, al escuchar, Señor, el corazón abierto, Señor, a tu presencia. Celebro estos corazones abiertos. Celebro la bendición tuya sobre nosotros. Yo declaro que toda batalla que ellos estén librando en su corazón y en su mente, tú le garantices la victoria. No solamente, Señor, por lo que ellos son, sino por lo que ellos han determinado, Padre, aquí en la tierra, en obedecer tu nombre, en obedecer tu palabra. Reprendemos todo espíritu de veneno, reprendemos todo espíritu gregario, reprendemos, Señor, todo pensamiento altivo que nos haga ilusiones de estar en lugares altos con la rebelión. Renunciamos, Señor, a la fantasía y a las alianzas demoníacas que tiene la desobediencia, Señor, y abrazamos la única y verdad absoluta que es tu palabra y el amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendigo, Señor, esta simiente. Bendigo esta generación. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga. Con tu mano de